Doctor De Rosa, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, han dado el alta a la presidenta. Así es. 30 días de estricto reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad normalmente las intervenciones, si es lo que nos contaron en su momento, Uno supone. Que uno supone, que es decir, es un hematoma subdural, no vamos a explicarlo porque seguramente ya lo han explicado varias veces, esa masa, esa colección detenida, crónica, que no evolucionaba, es una intervención simple dentro de lo que implica igualmente una operación neuroquirúrgica, pero con una obvia consecuencia que tiene que ver con un cerebro que tiene que estar en reposo, tanto como órgano... Porque está volviendo a ocupar su lugar. Volviendo a ocupar, si esa masa fue tan pequeña, no tan grave, pero normalmente se dematiza, vuelve a ocupar el lugar, se desinflama, pasa todo esto. Utilizan seguramente medicamentos para evitar que hayan convulsiones o descargas, en realidad más que convulsiones. Y bueno, y el tema del avión tiene que ver con los cambios de presión. Ahora, el factor esencial es también, si bien los neurocirujanos van a decir lo contrario, el factor esencial tiene que ver con el nivel de estrés, porque obviamente el nivel de estrés regula el otro factor del cual no tenemos muchos datos, que es el de la arritmia, en el cual no sabemos... Solo lo que dice que va a haber controles cardiológicos, o sea que algo está viendo... Es que no sabemos si la arritmia fue secundaria a una alteración justamente a esa supuesta alteración neurológica, o supuestamente fue primaria, o fue relacionada, o fue una patología anexa, hasta supongamos ligada a un nivel de estrés. Así que en realidad el gran tema es no saber en esta situación. Está bien, pero esto de reposo absoluto significa no manejar, que no haya manejo de asuntos de Estado, supongo que tampoco ver televisión, información. Si lo cumplen adecuadamente, más que motor, es decir, más que quedarse en una cama quieta, que todo lo contrario, debería tener algún tipo de motilidad, tiene que ver con reposo de funciones, reposo de sus obligaciones, para que no justamente con todos esos estímulos no tenga algún nivel de estrés o lo que fuera. Si le dan el alta porque la operación, el proceso posoperatorio está controlado. El alta en estos tiempos es lo habitual. En caso de ser... Se vienen cumpliendo habitualmente lo que pasa, 3 días de terapia intensiva. Sí, se van a sacar los puntos de unos días y demás. Ahora, sorprendente, que puede no ser así, que podría ser otra persona, que todo esto está ocurriendo en un jefe de Estado. Y la situación cambia. Entre otras, yo diría, toda la gente sabe, que, por ejemplo, que lo ve en películas, o lo ha visto personalmente, que en un hospital americano o canadiense se saca a una persona con silla de ruedas y se la traslada en muchos casos en ambulancia, así esté en perfecto estado. Bueno, esto lo que iba a preguntar. Acá salió en auto. Me sorprendió la salida del auto porque supuestamente uno imagina que se traslada a un lugar perfectamente ambientado, es decir, su domicilio en la Quinta Presidencial, pero con un sostén médico importante, pero simplemente sorprendente, debe estar mucho mejor de lo que pensamos, para que no haya tenido el control de un inconveniente en el transcurso, que bueno, imponderables. ¿En el sentido de un cabezazo por el auto frena o una cosa por el estilo? O simplemente cualquier inconveniente postoperatorio. Esos 30 días de reposo, básicamente, más que reposo solamente, también son observación de las complicaciones. Bueno, esto queda establecido que va a haber un equipo de la Fundación Favaloro que va a hacer chequeos, creo que cotidianos, ¿no? Chequeos cotidianos y seguramente por neuroimágenes, es decir, tomografía o básicamente resonancia, al menos supongo que semanalmente. Ahora ya tiene conocimiento, habla, está todo bien en ese sentido. Lo que tiene que hacer es reposo. Bueno, acá es donde viene lo interesante. Al no tener información, en teoría sí. Si esto es un hematoma mínimo, no solamente tiene conocimiento, sino tiene su función motora y hablar y demás. Bueno, dijo que había caminado por la habitación y que progresivamente iba a seguir caminando. Sí, otra vez, si es lo que nos cuentan es así. El gran inconveniente es que justamente cuando se hablaba en algún momento de una masa, de un hematoma de mayores dimensiones, ya podía estar afectada, por ejemplo, el habla, que también eran parte de los rumores y demás. Bueno, eso no ha trascendido, ¿no? La verdad que lo último que se dijo es que comía muy bien, que caminaba, estaba todo perfecto, que veía películas por televisión y que le dieron el alta. Que eso es la secuencia habitual en el caso que nos han contado. ¿Cambiamos de tema? ¿Cómo no? Bueno, hay un caso que ha conmocionado a la sociedad argentina, el caso del asesinato de esta chica Araceli Ramos, no solo por ser una joven brutalmente asesinada, sino por el asesino, que tiene unas características, parece, poco habituales, Walter Binader, y que hablan de cuádruple asesino. Sí, de hecho ya está prácticamente comprobado el cuarto, pues ya que existía la sospecha respecto a su compañero de celda, es decir, en una de las detenciones toma contacto con... Anselmo, se llama... Nos olvidamos en este Emilio momento. Razzónico. Emilio Razzónico, que a su vez es el hijo
de la señora en la de cual, Aida Amoroso, que le Aida alquila la Amoroso, casa y cuyo cuerpo están buscando y y no saben si lo han encontrado hoy o por... Con lo cual es interesante desde el punto de vista criminológico, quizás no es interesante como hecho humano, pero es interesante de lo criminológico porque la Argentina no tiene una gran tradición, afortunadamente, en asesinos seriales. Cercanamente era el caso Barreda y anteriormente el caso Robledo Puch. Y para la gente que es un poco más antigua o que ha estudiado, el famoso caso estudiado del Petiso Orejudo, Cayetano Santos Godino. Eran casos extraños. Ahora, esto como interesante en lo social es que es una sociedad que ha avanzado hacia formas complejas psicológicas relacionadas con esto, con el crimen, que no íbamos viendo y empezamos a verlos. Es decir, en el área forense empezamos a ver cada vez más crímenes que aparecen en los medios como aberrantes, pero simplemente se están dando cada vez más. ¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Por qué se están dando cada vez más? Hay... ¿El clima de violencia se ha pervertido más, se ha acrecentado más, influye más en tipos como este, que terminó llevando el cuerpo de la chiquita en el baúl de un remis porque no sabía manejar, diciendo que eran antenas viejas? El criminal nunca es un sujeto aislado, sino que es un emergente del contexto social, lo cual no lo convierte a la sociedad culpable de lo que hace el criminal. Pero lo que quiero decir es, hablamos antes de las crecidas de agua, cuando el agua crece, las zonas más bajas se inundan primero, pero el problema es que el agua está creciendo. En una sociedad traumatizada, el nivel de conflicto, de trauma, va afectando primero a las personas más vulnerables, que algunas son víctimas y otras victimarios. Esas mismas personas se transforman a su vez en revictimizar a otros. Entonces, cuando uno estudia estos casos, y por eso citaba los casos de Cayetano Santos Godino, Robledo Puch y demás, son sujetos que han padecido y de golpe estructuran una especie de venganza sobre la sociedad, que es el caso este. Ahora, este tipo es un perverso, digo, había todo un plan que venía, bueno, desde la... Parece que mató a Verónica Fernández, lo metieron preso, mató a su compañero. Él en principio es echado de la prefectura. Es echado de la prefectura por un tema de estafa. Sí. Él a posteriori hace una acusación contra la prefectura, pero entre medio conoce una mujer, de nombre Janina o algo así, Janina, ella lo era maltrata, una novia suya, sí, lo maltrata, y a partir de este momento Janina se transforma en el foco, él hace foco en ella, cosa muy típica. Una chica que estudia en la Universidad de La Matanza. Una chica que estudia en la Universidad de La Matanza, y que él se dedica a hacer amenazas hasta de bomba en la Universidad de La Matanza y pegar carteles por todas partes. Contra Janina, porque Janina. Lo había dejado. Y hace filmar a Araceli, que después va a asesinar. Con un cartel. Con un cartel que dice, los culpables, si pasa algo, busquen a la responsable de la muerte de Fernández, la otra mujer que hacía la prostitución, búsquenlo en Janina y los 3 policías. ¿Qué 3 policías? Los que lo habían puesto preso, ¿y por qué causa? Fue una causa de estafa, pero no sobre nada, sobre 112 cheques. ¿Por qué comento esto? Porque desde lo criminológico nosotros vemos sujetos que son o delincuentes sexuales u homicidas o estafadores, que son perfiles diferentes. En este caso, el sujeto es lo que justamente en sociedades en las que lo traumático se ha instalado empiezan a aparecer estos delincuentes, lo que se habla de la versatilidad criminal, que cambian de modalidad de crimen casi sorprendentemente. ¿No hay un patrón entonces? Claro, no hay un patrón porque es esperable, por ejemplo, que un violador, que un abusador tenga... El estafador, por ejemplo, es muy típico, pero en estos casos son sujetos que están... En este caso, este sujeto había armado una venganza en el curso de varios años, y el gran tema es que suponemos que posiblemente haya varios muertos más y que se llevan, ¿no? Claro. Digo, bueno, está Verónica Fernández, está Emilio, el compañero de celda, Masónico, está Aida Amorosa, Araceli, y falta saber qué pasa con Aida Amorosa, que le alquiló la casa, y la madre de Emilio, que no se encuentra, no sabe dónde está. En el contexto de una sociedad que hay cantidad de mujeres y adolescentes desaparecidos, ¿no? Es decir, el gran tema es saber, es la gran preocupación normalmente cuando desaparece básicamente una mujer o que desaparece un joven. Porque en realidad estos sujetos pululan en todas partes. Ahora, doctor, un tema que también me parece que hay que contemplar, así como se contempla esta degeneración, ha habido una reacción de la sociedad cercana a la familia, de la madre, de los medios, que ayudaron a poner el tema en el centro de la escena, ¿no? Sí, parecía, en algún punto, por eso la gente lo compara con el caso Candela, ¿no? El caso Candela en que la madre actúa, aparentemente los móviles... un caso que terminó en nada, ¿no? Lamentablemente. Bueno, es que este es el problema de la no investigación criminológica.
Imagínese que este sujeto pasó por al menos 2 detenciones, por un ingreso, un egreso, porque fue reincorporado 3 veces a prefectura. Falsea la información porque no es comando, simplemente había hecho un curso, era un suboficial que había hecho un curso. Y en todo esto no hubo momento de hacer algo que normalmente se hace en cualquier país, que es la prevención de riesgos, la prevención de peligrosidad. Entonces ese es nuestro gran problema. Doctor Rosa, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted. En 2 domingos está la votación, una votación muy cargada políticamente. En la capital federal hay una definición importante. Está con nosotros Diego Santilli. Diego, buenas noches.